un examen, porque realmente esto tiene dos momentos. Primero nosotros tenemos que crear las preguntas en el banco de preguntas, que eso es lo recomendable, y luego crear y configurar nuestro examen o cuestionario y luego ir al banco de preguntas a elegir las preguntas que nosotros queramos ponerle a los estudiantes, que ese es agregar las preguntas del banco de preguntas. Luego, la estimada Frank Casey también estará acompañándonos a nosotros, explicándonos cómo exportar e importar las preguntas del banco de preguntas. Bien. Entonces, antes de nosotros irnos directamente a la página de la universidad, considero muy importante mostrarle este material para que después entiendan de dónde están saliendo las cosas que introducimos, a las reglas y todo lo demás. Porque tenemos que tener cierto cuidado al momento de nosotros introducir la fórmula en la respuesta, cuando se trata ya de las preguntas tipo calculada. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos de tener muy en cuenta que si nosotros estamos creando una pregunta tipo calculada, nosotros las variables la debemos de encerrar entre llaves y eso se llama comodines. Bien, eso lo vamos a estar utilizando mucho, comodines. Entonces, va a depender realmente del tipo de problema, de pregunta que nosotros estemos creando, o sea, de las operaciones matemáticas que conlleven. Eso lo vamos a ver más adelante. Va a depender de cómo, de eso va a depender de cómo nosotros vamos a introducir la fórmula en la respuesta. Bien. Entonces, acá, realmente, cuando nosotros creamos un tipo de pregunta calculada, es porque realmente nosotros queremos generar de una pregunta múltiples versiones. Eso lo hace Moodle cuando nosotros le introducimos los comodines y luego lo configuramos, le damos un rango de valores a esos comodines y generamos un determinado número de versiones de esas preguntas. Entonces, si usted no necesita generar tantas versiones diferentes de un tipo de pregunta calculada, pues entonces usted se queda con la numérica, que en la numérica simplemente el estudiante va a tener que resolver el problema y introducir la respuesta. Va a ser una única respuesta, a diferencia de la tipo calculada, que se le van a presentar a los estudiantes de manera aleatoria. Bien, entonces, algo muy importante, cuando se está configurando la pregunta, hay una serie de pasos que nosotros debemos de tener pendiente, que lo vamos a ver más adelante, cómo nosotros seleccionamos o creamos una categoría, cómo se introduce el texto en la pregunta, la puntuación, la calificación, la fórmula en la respuesta, que esto es algo muy importante acá, todo eso, la tolerancia, que también acá tenemos 3 tipos de tolerancia, la nominal, la relativa, la geométrica. Yo normalmente utilizo la tolerancia nominal. Acá también la retroalimentación. Todas esas son partes que conlleva una pregunta, la vamos a ver. El factor de penalización, eso cuando nosotros le queremos dar más de un intento en un examen a un estudiante. Mayormente es recomendable nada más darle 1. Entonces ahí es la tolerancia de la que le
hablábamos. También hay un apartado que les permite a usted elegir la cantidad de cifras de decimales que queremos presentar la respuesta. Entonces, aquí los comodines pueden ser privados o compartidos. Bueno, vamos. Miren, esto es algo muy importante. Cuando nosotros estamos introduciendo la fórmula en la respuesta, nunca podemos de colocar el signo de es igual, porque Moodle no acepta eso. O sea, tenemos que tener cuidado con esa parte. Y hay algunas reglas para nosotros introducir. Un ejemplo, si nosotros queremos aquí introducir X, que va a ser un comodín, elevado aquí a la 3, miren cómo se introduce aquí. POU, paréntesis, la variable X dentro de llaves, porque va a ser un comodín, o sea, va a tomar diferentes valores, dependiendo del rango de valores que nosotros le demos, y coma 3. Siempre esa estructura va a tener que, nosotros vamos a tener que introducirla de esa manera. POU siempre va a, si es una función que está, una función exponencial, con un número acá elevado a una potencia, entonces nosotros debemos de introducirla de esa manera. POU, paréntesis, la variable entre llaves, si va a ser un comodín, porque también en las tipo calculadas nosotros podemos tener comodines y también constantes. Si son constantes, nosotros no lo debemos de colocar dentro de llaves para que se permanezca constante. Entonces, coma, 3 aquí es el exponente y cerramos paréntesis. Entonces, a veces en la fórmula de la respuesta a veces nos da error porque nos falta un paréntesis, porque no lo introducimos en el lenguaje que Moodle lo acepta o lo interpreta. Entonces, miren, aquí se le va explicando que en las funciones con más de un argumento, cada argumento de la función debe ir separado por una coma. Bien, entonces aquí como tenemos el comodín X, coma 3, tiene ahí más de un argumento. Entonces, los comodines de cada función y otros argumentos deberían estar, o sea, deben de estar entre paréntesis, por eso utilizamos paréntesis. Miren un ejemplo aquí, si nosotros queremos introducir esta función acá, vemos que sin de paréntesis del comodín A, ven, fíjense que no tenemos ahí el A, es el ángulo que no podemos utilizar como estamos acostumbrados, ni teta, ni phi, ni nada por el estilo, porque Moodle no acepta ese lenguaje. Tenemos que utilizar letras del abecedario. Entonces, la adición nosotros la representamos por una suma. El asterisco es la multiplicación y siempre debemos de tener pendiente que debemos de encerrar entre paréntesis ¿a quién? A el argumento. Y como 2 aquí permanece constante, pues por eso no está dentro de las llaves, o sea, no es un comodín. Entonces, mire aquí. Entonces, mire lo que dicen aquí. Usualmente es mejor tener paréntesis de más y no que le falte, porque entonces el servidor no le molesta que los paréntesis excesivos. O sea que debemos de tener cuidado al momento de introducir la respuesta. Entonces, miren acá, nosotros tenemos algunas funciones disponibles. Cómo nosotros podemos introducir aquí el arco coseno. Miren, se introduce a cos. Y dependiendo de lo que sea el argumento, debe de ir entre paréntesis, y si es un comodín, dentro de las llaves. Aquí arco tangente, salir en radianes, porque Moodle trabaja en radianes. Aquí tenemos el coseno en radianes, cos, déjame ver cuál más. Aquí, bueno, aquí hay varias. El pi,
pi y dos paréntesis, que aquí dentro de los paréntesis esa función no toma argumento. Simplemente se pone pi, si necesita multiplicar pi y los dos paréntesis. Pou, ustedes ven, pou, que es la expresión exponencial o número elevado a la potencia, que esa es la estructura que se debe de respetar. Pou, el número a elevar, que allá arriba teníamos la variable x dentro del paréntesis porque es un comodín, coma, la potencia, que en el caso teníamos 3. Bien, entonces eso ahí lo vimos. Bueno, entonces aquí rad 2 de G convierte el número de radianes al número equivalente en grados, porque realmente Moodle trabaja en radianes, entonces debemos de maniobrar en algunos casos para que Moodle entienda el lenguaje. Entonces aquí también el seno en radianes, miren aquí la raíz cuadrada, ¿cómo se representa? Como SQRT, eso es la raíz cuadrada. Entonces va a depender, debemos de, después de SQRT, debemos de colocar los paréntesis y si tenemos variables dentro de llaves y si tenemos constante, entonces no dentro de llaves y así sucesivamente. Entonces, una vez ya visto este material, que en eso que nosotros nos basamos para introducir todo, ahí nos dice todas las reglas que debemos de respetar para en el momento de que nosotros vamos a crear las preguntas, específicamente en todos los pasos. Entonces, vamos a ver. Nos vamos ahí a la página de la universidad. Vamos a escribir en el buscador de Google www.uas.edu.do. Bien, entonces nosotros acá vamos a acceder al aula virtual. Entonces nosotros debemos de hacer clic aquí en la parte superior derecha donde tenemos aquí que dice campus virtual de grado. Hacemos clic. Acá nosotros, los datos que nosotros vamos a introducir son los mismos que introducimos para entrar a autoservicio y la misma contraseña que nosotros colocamos para acceder a nuestra carga docente. También nosotros debemos de introducir este código de seguridad. Entonces vamos a proceder a colocar nuestro mi código con la P. Aquí la contraseña. Mecánica. Bien, entonces. Y hacemos clic en acceder. Bueno, vamos a ver qué escribí mal. Posiblemente sea la clave. Bien. Entonces aquí ya nosotros estamos en nuestras asignaturas. Nosotros tenemos aquí una inducción docente, que es bueno que luego, me van a disculpar por esa bulla. Tenemos la inducción docente, que bueno luego que después la vean, que le va a realmente ayudar a desarrollar los contenidos y los recursos. En mi caso, yo tengo 2 asignaturas que son la física básica y el laboratorio. Entonces, para nosotros acceder acá a una de nuestras asignaturas, pulsamos en esa flechita. Pues aquí ya nosotros estamos en el curso de física básica. Acá ustedes pueden cambiar su foto de perfil, entre otras cosas, pero no nos vamos a concentrar mucho en
en eso porque luego el tiempo avanza y tenemos objetivos. Luego aquí en esta parte, nosotros tenemos las unidades, podemos ver los participantes, las calificaciones, los instructivos de los cuales yo le mostré, si hacen clic lo pueden ver. Entonces, aquí miren los participantes, aquí ustedes lo tienen todos, si quieren ver en específico, aquí yo tengo todas las sesiones, claro, estoy en física básica, tenemos todos los participantes ahí juntos, si queremos seleccionarlo, una sección en específico, pues aquí en el filtro lo podemos hacer. Bueno, pues vamos a nuestro objetivo, que realmente es dirigirnos al banco de preguntas una vez estando en una de nuestras unidades. Entonces nos dirigimos aquí a la parte superior derecha en el icono de configuración o de engranaje y seleccionamos la opción aún más. Eso nos va a remitir aquí a este apartado. Bueno, tiene varios: administración del curso, usuario, informe, pero lo que realmente a nosotros en nuestro caso nos interesa es el banco de preguntas. Aquí realmente el banco de preguntas es un lugar donde nosotros podemos crear preguntas y organizarlas por categorías y tenerlas guardadas, porque eso nos va a facilitar al momento de nosotros impartir un examen, ya nosotros tener todas las preguntas que vamos a colocar en un examen. Solamente tenemos que dirigirnos desde nuestro examen o cuestionario a buscar las preguntas. Entonces, aquí nosotros tenemos la categoría. Entonces, ¿qué es una categoría? Una categoría es donde nosotros podemos también guardar las preguntas. Entonces, nos permite también organizar nuestras preguntas. Y al momento de crear nuestro examen, la buscamos, o sea, la organizamos, la podemos colocarle el nombre a las categorías, un ejemplo, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, para cuando ustedes vayan a impartir uno de esos exámenes, pues ya sepan dónde está la categoría ya directamente. Entonces aquí nosotros vamos a crear una categoría que se llame examen de física básica. Bien. Acá tenemos que tener pendiente que cuando tenemos ese signo de admiración encerrado en ese globito rojo, significa que es un campo obligatorio y que debemos de llenarlo. Acá nosotros podemos colocarle una información sobre la categoría. Esto aquí no es obligatorio. Entonces vamos a proceder. Nosotros vamos a añadir esa categoría dentro de esa categoría padre por defecto en el sistema. Entonces vamos a añadir la categoría. Entonces ya nosotros tenemos esa categoría ahí disponible para hacer las preguntas. Nos vamos a dirigir realmente al banco de preguntas y para nosotros crear una categoría, una pregunta, lo primero que nosotros debemos de hacer es lo siguiente: seleccionar la categoría que nosotros creamos o queremos guardar la pregunta que nosotros vamos a crear. Bien. Entonces, miren un momento. Vamos a seleccionar esa categoría. Luego vamos a crear una, aquí como yo creé esa categoría, ahora mismo no tenemos ni una pregunta, entonces vamos a crear una nueva pregunta, hacemos clic ahí, seleccionamos el tipo de pregunta que nosotros queremos crear.
Aquí, miren, tenemos todas esas opciones de pregunta, opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar. Tenemos muchas preguntas, calculada, etcétera, etcétera, hay muchas. Entonces, bueno, ese tipo de ensayo nosotros hoy no la vamos a poder tratar por cuestiones del tiempo, pero realmente esa pregunta es interesante para los profesores que le gustarían colocarle a los estudiantes ejercicios que ellos tengan que desarrollarle y adjuntarle un archivo. Se lo permiten en diferentes formatos, en PDF, Word, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero esa pregunta, entonces ustedes luego la van a tener que corregir manual. O sea, descargar el archivo y corregirlo y luego colocar la calificación al estudiante. O sea, eso va a depender ahí del profesor, pero esa es una opción para esos profesores que les interese. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a crear, en primer lugar, una pregunta de opción múltiple, porque esas son de las preguntas que nosotros utilizamos más en los exámenes en física, selección múltiple y también calculada, mayormente, pero luego ustedes pueden también optar por desarrollar cualquiera de esos tipos de preguntas. La de emparejamiento también es muy interesante porque nosotros le podemos colocar a ello un enunciado y presentarle muchísimas posibles respuestas a ello. Y también es bastante interesante esa del emparejamiento. Entonces, bueno, vamos a seleccionar opción múltiple. Vamos a hacer clic en agregar la pregunta. Aquí ya nosotros estamos en la categoría. Siempre debemos nosotros de tener muy pendiente de en qué categoría nosotros guardamos la pregunta, porque luego si no la elegimos aquí, en esta parte se queda la que está por defecto en el sistema y luego creemos que la pregunta se nos ha perdido, se nos ha borrado. Entonces, muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces aquí, nosotros, bueno, yo le voy a poner este nombre, ustedes le colocan el nombre que ustedes consideren a las preguntas. Acá, en el enunciado, se puede colocar, escribir la pregunta, el enunciado de la pregunta, o simplemente yo voy a copiarlo de Word, pero ustedes también lo pueden editar. Bueno, vamos. Bien, entonces ese es el enunciado de nuestra pregunta. En este caso no hay que especificar nada más. Entonces aquí en esta parte, en la puntuación por defecto, nosotros las podemos especificar aquí, pero luego o no, lo podemos dejar así y en el cuestionario, cuando nosotros ya agreguemos las preguntas, ahí nosotros podemos colocarle el valor a cada pregunta que nosotros queramos, o sea que realmente es mejor colocarla allá. Aquí en la retroalimentación general, aquí nosotros colocamos una información que queremos decir al alumno cuando él responda esa pregunta. Entonces, acá va a depender si quiere que se la presente en una o varias respuestas. Aquí vamos a especificar una sola respuesta. Entonces, barajar, aquí seleccionamos barajar la respuesta para cada vez que un estudiante acceda, entonces se le vayan cambiando el orden de las opciones.
Y aquí tenemos la opción de numerar las elecciones, si es ABC, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, o sin numeración, que a mí me gusta esa mejor, para que así cualquier cosa los estudiantes, no se, en el caso de que se estén diciendo, no digan, ah, mira, ¿qué tal es la A? Pero en este caso tampoco le colocamos número a la pregunta para evitar también ese tipo de fraude. Entonces, aquí vamos a empezar a colocar las respuestas. Cuando es la respuesta correcta, nosotros le debemos de dar la calificación 100. Entonces, esa es la elección 1. Si quieren, le pueden colocar una retroalimentación. En la elección 2, para que tengan, mientras más elecciones, ahí los estudiantes tienen que leer más, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no es la respuesta correcta, entonces en la calificación nosotros debemos de colocar, no debemos de colocarle calificación, sino de ninguna. Exacto. Entonces, aquí ya terminamos con eso. Y al final, bueno, si ustedes quieren también, si es un tipo de pregunta que ustedes tienen varias opciones, ahí tienen todas esas elecciones, le pueden poner varias opciones y si quieren seguir agregando más opciones, también hay en esos espacios en blanco, ustedes hacen clic y le va agregando 3, 3, 3, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes quieren múltiple intento, ahí lo pueden configurar, pero bueno, vamos a guardar cambios. Y eso nos va a remitir de inmediato al banco de preguntas y ya nosotros tenemos esa pregunta de selección múltiple para nosotros ver cómo esa pregunta la ve el estudiante. Hacemos clic ahí y le damos en vista previa. Bien, entonces de esa manera el estudiante la verá. Entonces, vamos a ver si yo la tengo aquí. Se muestra como si fuese correcta. Entonces le damos a... Bien, entonces ahí ustedes la prueban la pregunta para ver cómo le queda. Entonces ya vamos a salir de ahí. Ya tenemos esa pregunta. Ahora nosotros vamos a dirigirnos a hacer una pregunta numérica. Bien, entonces vamos a darle a crear una nueva pregunta. Vamos a elegir en este caso una numérica y pulsamos en agregar. Siempre nosotros debemos de estar pendiente de que estemos en la categoría correspondiente. Ahí está, ya en física básica, ya tenemos una pregunta. Entonces, le colocamos el nombre, eso no se puede quedar porque realmente es un campo obligatorio. Y vamos a aquí a copiar el enunciado para hacerlo un poquito más rápido y es también más práctico. Aquí nos dice calcular la magnitud de ese vector. Aquí ustedes se fijan que yo tengo acá la unidad. Se puede tener la opción de que el estudiante introduzca la unidad en la respuesta, en el cuadro, que ellos van a introducir la respuesta, o usted se la coloca ahí al lado a los estudiantes. O sea, eso va a depender de cada persona, o sea, de cada profesor. Entonces, aquí en la puntuación, se puede hacer aquí o más adelante. La retroalimentación es algo que usted quiere que vea el alumno cuando introduce
esa respuesta. Entonces aquí, como realmente es la magnitud, nosotros en la respuesta, acá en este apartado, nosotros debemos de colocar a Moodle un patrón para corregir esa pregunta. En ese caso, tenemos que es 5. Introducimos. El error es 0 porque es una cantidad exacta y siempre las preguntas aquí, cuando la estamos creando, le colocamos calificación 0, porque luego cuando estemos en el cuestionario, nosotros le podemos colocar la calificación que realmente queramos. Entonces, como tenemos ahí una sola respuesta, 100%, correcto. sí, exacto. Entonces ya le damos a guardar cambios y eso también nos va a remitir al banco de preguntas y ya tenemos la pregunta. Bien, entonces si la introducimos, la respuesta es 5, entonces ahí se ve, pero si, un ejemplo, el estudiante coloca otro valor, entonces va a colocar incorrecta porque esa no fue la respuesta correcta que se le introdujo a Moodle. Bien, entonces nosotros vamos a crear otro tipo de pregunta. Vamos en este caso a crear el tipo de pregunta calculada, que esa es realmente la que más nosotros utilizamos, porque con la numérica es mucho más fácil de que los estudiantes se copien la respuesta, porque ahí no va a variar, la respuesta es solamente una única para cada pregunta, mientras que en la calculada nosotros podemos elegir un conjunto de valores sobre los cuales van a variar las variables y hay más rejuego para presentarle a los estudiantes de manera aleatoria. Un mismo modelo de pregunta va a tener diferentes versiones. Entonces, vamos a crear acá esta pregunta. Vamos a copiar o sea, yo la tengo acá. Las preguntas, vamos a ponerla aquí. Ustedes ven que sí, debe suministrar un valor aquí, o sea que hay que colocarle el nombre, aceleración. Yo le estoy colocando el nombre de lo que le piden. Si realmente cuando estamos en el banco de preguntas, sería más fácil de identificar las preguntas. O sea, eso va a depender de la opción, porque si no, la tiene un ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, entonces tendría que abrir la vista previa para saber de qué se trata esa pregunta antes de usted elegirla para colocarla en un examen. Entonces acá yo les voy a dejar a los estudiantes o sea, les voy a dejar la unidad. Ellos van a tener la unidad al lado del cuadrito donde van a colocar la respuesta, pero eso puede usted variarlo en la configuración de más abajo. Ustedes pueden ponerle que el estudiante, aparte de que tenga que calcular, también va a tener que introducir las unidades correspondientes. Bien, entonces, en este caso, nos dice, una partícula se mueve con una aceleración constante en la dirección X positiva, cambiando su velocidad de, miren, acá algo muy importante es que como estamos ya en una pregunta tipo calculada, nosotros tenemos las variables ya dentro de llaves porque ya van a variar. B inicial dentro de llaves, B final dentro de llaves y el tiempo dentro de llaves.
También puede darse el caso de que usted no quisiera de que esas tres variables, esos tres datos, perdón, varíen. Usted puede poner uno o dos que varíe o uno que se mantenga constante, pero con tan solo que nosotros pongamos uno a que varíe, ya se van a generar múltiples versiones de esa misma pregunta. Pero en este caso yo lo puse a variar todo, realmente. Entonces, en la puntuación por defecto, colocamos 1, porque eso luego lo vamos a especificar más adelante. Entonces, en la fórmula de la respuesta, como nosotros aquí queremos introducir la fórmula para que Moodle calcule la respuesta con esta fórmula y también con los comodines. Entonces, como nosotros vimos anteriormente en el material que le presentamos, nosotros debemos, tenemos una función especial. Miren, algo aquí muy importante es que nosotros tenemos las V en mayúscula, o sea, Moodle él realmente distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea que debemos de utilizar en la respuesta las mismas variables que utilizamos en el enunciado para que luego cuando se esté introduciendo la respuesta no se tenga, como esto es un comodín, debemos de colocar las llaves de final entre llaves menos B inicial entre llaves cerramos el paréntesis porque para que Moodle pueda distinguir entre el numerador y el denominador, la división Moodle la acepta con el slash, no con el otro signo de división. Entonces, como el tiempo también nosotros lo tenemos como un comodín, debemos de colocarlo entre llaves. Entonces, esa sería ya nuestra fórmula en el lenguaje que ya Moodle acepta. La calificación aquí en 100, siempre. Aquí la tolerancia, eso va a depender qué rango de valor, de qué margen de error usted va a aceptar en la respuesta para los estudiantes. Yo normalmente utilizo la tolerancia nominal. Y acá usted lo puede variar, 0.01. Acá eso significa que si el estudiante presenta la respuesta 0.01 por arriba o por debajo de la respuesta correcta, Moodle se la va a aceptar la pregunta como la respuesta como correcta. Pero ya eso también ustedes lo pueden variar. Si ustedes quieren aceptar 5 por arriba, 5 por debajo. Entonces aquí con los decimales, miren, aquí si ustedes quieren, un ejemplo, que se le presente la respuesta correcta con 2 decimales, bueno, hasta con 9 aquí. Entonces aquí tenemos decimales y cifras significativas. Entonces, es importante que si usted aquí le especifica a los estudiantes que debe de presentar o de introducir la respuesta de este problema con 2 decimales, bueno, sería bueno que aquí se lo especifiquemos para que el estudiante luego no se vea afectado. Entonces, expresar el resultado o la respuesta con 2 decimales. Y así el estudiante
ya sabe qué es lo que va a introducir cuando esté redondeando en la respuesta y no se ve así tan afectado. Y aquí, bueno, lo que le decía, que como ya aquí yo coloqué las unidades, ya se la van a dar en el problema, pero si usted quiere aquí especificar las unidades, aquí no se emplean unidades para nada, las unidades son opcionales, se debe indicar la unidad, entonces si usted aquí ya escoge esa opción, se debe especificar aquí la unidad, entonces él debe de, o sea, el estudiante debe de introducirla en el texto, o sea, un ejemplo, una selección múltiple que se le pone, un ejemplo, varias respuestas, pero con diferentes unidades, etcétera, etcétera. Y aquí se le va a especificar las unidades, o sea, las unidades correspondientes, para que Moodle tenga ese patrón y pueda corregir, pero ya en mi caso, o sea, yo no trabajé así esa parte porque ya se le va a dar esa unidad al lado del cuadro, donde ellos deben de, luego de ello haber calculado, o sea, desarrollado, aquí realmente ellos deben nada más de introducir la respuesta, pero como ellos, a cada estudiante, o sea, a los estudiantes se le va a presentar esas preguntas con diferentes versiones, cuando abran así de manera aleatoria, entonces es difícil, o sea, no es que no se pueda, pero realmente es difícil de que ellos se copien, no digan, no digo que no, pero cuando usted tiene un tiempo ahí ya, un tiempo para desarrollar un examen y que tiene que hacerlo, o sea, calcular, desarrollarlo y el tiempo encima y los valores ahí que no son los mismos, puede ser sí la misma fórmula, pero ahí le va a ir cambiando. Bien, entonces ya aquí vamos pulsamos en guardar cambios. Bien, si todo está bien, vamos a ver que aquí, déjame ver qué es lo que dice. Debe introducir al menos una unidad. Que yo lo dejé en que iba a utilizar una unidad y yo no iba a utilizar ninguna unidad porque la escribí aquí. Cualquier cosa que quede mal, entonces Moodle no lo deja avanzar hacia el próximo paso y le coloca ahí en rojo el error que se tiene y ahí uno lo chequea, lo verifica, lo corrige y si todo está bien, pues luego nos va a pasar para la próxima parte de la pregunta. Entonces aquí sí llegó el momento de nosotros elegir los comodines. Entonces, acá en este apartado, esto va a depender si nosotros tenemos o no un conjunto de valores previo para las variables. Si un ejemplo es una pregunta totalmente nueva, nosotros podemos elegir usará un nuevo conjunto de datos compartido. Bien, pero si ustedes ya tienen un conjunto de valores y lo quieren utilizar, o sea, un conjunto de valores para una pregunta en específico, y ustedes lo quieren utilizar también para esta pregunta, entonces ustedes pueden elegir, usará el mismo conjunto de datos privados que antes. Eso va a depender ya de la base que ustedes tengan ya ahí guardada. Entonces, como nosotros en este problema, nosotros tenemos 3 comodines. Entonces, vamos a elegir esta parte, 3 comodines. Usará un nuevo conjunto de datos compartido para el comodín de final, B inicial y T. Seleccionamos, eso lo dejamos tal cual, no sincronizar y lo pasamos aquí a la siguiente página. Entonces aquí llegó
apartado donde nosotros realmente debemos de elegir el rango de valores sobre los cuales van a variar las preguntas. Bien, entonces, para B final lo podemos dejar ahí de 1 a 10, tal cual, los decimales, o sea, si como especificamos que debía de presentar 2 decimales el estudiante, aquí entonces también debemos de especificar esto. Aquí el rango de valores para B inicial, vamos de 1 a 5, o sea, para que, bueno, ustedes lo tienen que tener ahí un poquito de cuidado para que realmente esté dentro de valores reales. Entonces, para el tiempo, de 1 a 3, y los decimales 2, porque eso fue lo que especificamos. Entonces, aquí nos vamos a agregar ítems o diferentes versiones de esa misma pregunta. Entonces, bueno, eso va a depender. Usted puede agregar hasta 100 versiones diferentes para esa misma pregunta. Para mostrársela a los estudiantes que toman el examen. En este caso, bueno, vamos a elegir que nos genere 30 versiones diferentes y pulsamos en agregar. Si nosotros queremos ver las preguntas que nos generó Moodle, entonces seleccionamos ahí mostrar y acá, bueno, se nos va a mostrar todas las preguntas, todas las versiones que nosotros tenemos. Bien, aquí sobre el rango de valores que se eligió, bien, tenemos aquí 30 preguntas, porque fueron 30 versiones diferentes que nosotros generamos. Aquí la tenemos toda, desde la 1 hasta la 30, y aquí nos van dando como ejemplos de cada una, de cómo se calculan, porque a veces nosotros introducimos, a veces creemos que introducimos la fórmula en la respuesta correcta, pero luego hay que siempre tener cuidado y verificar el comportamiento en los cálculos para ver si realmente está correcto, porque luego también podemos perjudicar a los estudiantes con eso. Si nosotros introducimos valores que no son y eso, y un problema. Bueno, entonces luego ya le vamos a dar a guardar cambios y aquí nos va a remitir al banco de preguntas para nosotros ver la vista previa de esta pregunta. Entonces, así es que se le muestra. Bueno, si nosotros aquí hubiésemos elegido que él tuviera que introducir la fórmula, entonces yo en el enunciado no debía de colocar metros partido segundo al cuadrado, sino que el estudiante la introduzca. Bien, entonces ahí el estudiante, ven, que ustedes ven que aquí realmente en el enunciado nosotros teníamos comodines, o sea, teníamos variables, B inicial, B final, y también teníamos T dentro de los comodines, dentro de las llaves. Aquí ya Moodle ya la sustituyó por el rango de valores que nosotros seleccionamos, y cada vez así que el estudiante acceda, entonces se le va mostrando diferentes ahí versiones. No es que puede coincidir, sí, realmente de que le toque a 2 estudiantes la misma pregunta con los mismos valores, pero realmente eso es de manera así aleatoria y con un tiempo ahí límite que tienen. Bueno, entonces, bueno, vamos a, ya tenemos ¿cuántas preguntas? Tenemos 3. Vamos a crear otro tipo de pregunta. Otro tipo de pregunta calculada. Bien, haciendo énfasis pues, en la calculada porque esas son las que nosotros más utilizamos. Entonces, miren acá, realmente aquí ya nosotros
se nos va guardando. Bien, tenemos aquí que ya esa pregunta calculada que hicimos, tenemos B final, el comodín B final, B inicial y T, con el rango de valores que nosotros habíamos seleccionado para cada una, y el número de versiones de esa misma pregunta que generamos, y es usada en esa pregunta que le colocamos el nombre de aceleración. Entonces vamos rapidito, vamos aquí a buscar esta pregunta para... Entonces aquí, ¿cuál es la aceleración radial? Bueno, aquí vamos a colocarle aceleración radial a la pregunta. Bien, entonces aquí un pequeño carro de juguete se mueve sobre una pista circular de radio R, o sea que el radio aquí va a ser un comodín, va a variar. Aquí, bueno, si es una pregunta calculada, nosotros en el enunciado no podemos tener todo, o sea, en todas las variables, o sea, no podemos nada más tener números, si es calculada, podemos tener una combinación de valores y también de comodines, porque si nada más tenemos valores, pues entonces es una pregunta numérica. Acá, en este caso, vamos a calcular la magnitud de la aceleración radial. Aquí ya tanto el radio como la rapidez son comodines, o sea, van a variar. Y aquí la puntuación, bueno, ya realmente la colocamos más adelante. Entonces, en la fórmula de la respuesta, recordemos que cuando yo le presenté el material, vamos a ver si el material, aquí cuando nosotros vamos a introducir en la fórmula de la respuesta POU, expresión exponencial o número elevado a la potencia, nosotros tenemos que tener esto bien pendiente, que debe de ser introducido de esa manera. POU, el número a elevar, coma, o sea, el número a elevar dentro de paréntesis y llave, si es un comodín, coma, la potencia. Ejemplo, bueno, ya ustedes lo ven ahí. Vamos a aplicar eso en este... Aquí es que estamos... En este problema. Bien, entonces, POU, porque ese es el lenguaje que Moodle N y acepta para ese tipo de función. POU, paréntesis, de la rapidez, pero como la rapidez, nosotros tenemos que es un comodín, vamos a ver, nosotros lo tenemos, claro, en mayúscula, debemos de tener cuidado aquí con eso, mayúscula aquí, coma, POU, coma, 2, porque 2, entre, no, sobre R, 2, entonces cerramos el paréntesis y también como R es un comodín, lo colocamos dentro de llaves. Bien, eso nosotros nos estamos llevando realmente de la regla que Moodle nos presentó al inicio, porque la aceleración, la magnitud de la aceleración radial es rapidez al cuadrado partido el radio. Aquí, bueno, coloqué, es una coma, un punto, coma. Tenemos aquí la calificación 100, la tolerancia nominal, los decimales. Aquí en el tratamiento de las unidades lo especificamos más adelante, eso va a depender de cada docente. Entonces, acá nosotros debemos de
utilizar aquí, tenemos la opción de si ya tenemos preguntas creadas y queremos utilizar el mismo conjunto de datos, podemos elegir, usará el mismo conjunto de datos privados que antes, en este caso, o un nuevo conjunto de datos compartido, que aquí se va a generar un nuevo conjunto de datos. Entonces, seleccionamos no sincronizar, nosotros le damos a siguiente, aquí llegó el momento de nosotros colocar el rango de valores sobre los cuales van a variar los comodines. Entonces aquí lo vamos a colocar el comodín V de 1 a 4, el comodín aquí R, para que dé dentro de valores reales, 0.6 a 1.2. Bien, entonces los decimales. Bueno, no especifiqué en el encabezado, olvidé, de que deben de expresarlo. Debemos de tener siempre eso pendiente, de expresarlo con el número de decimal. Entonces aquí vamos a generar 50 versiones distintas para presentársela a los alumnos de ese mismo problema. Bien, como generamos 50, entonces vamos a mostrar aunque sea 20 de esas para ver. Aquí son 50, pero nada más vamos a ver 20. Bien, ahí se va viendo, usted lo chequea si realmente fue lo que usted quiso introducir, que está saliendo el resultado. Y así, esos son con los valores que nosotros generamos. Y ahí está la tolerancia, mínimo y máximo, dependiendo de la tolerancia que nosotros seleccionamos. Luego le damos a guardar cambios y nos va a remitir eso al banco de preguntas para nosotros ver la vista previa. Bien, entonces ahí ya tenemos ese problema, también ya esa pregunta creada, así que se le va a presentar al alumno. Bueno, vamos a cerrar esa vista previa. No sé si quieren que le haga otras más de la calculada o pasamos a otro punto. Bueno, vamos a hacer otra más. En parte puedes pasar al otro punto. Al otro punto ya. Bueno, no sé lo demás, pero de mi parte podría pasar a otro punto. Bueno, porque lo que sí te tiene que tener pendiente realmente es la regla para introducir la fórmula en la respuesta, que la multiplicación la debemos de representar por un asterisco, que la suma con el signo de más, la resta con el signo de menos, la división con el slash, que la potencia, ya vieron ahí como una función ahí se introduce, paréntesis, la variable, si es variable o no sé, el número a elevar, la llave, coma, el exponente, cerramos el paréntesis y eso dependiendo de qué función así tenemos y que se mantiene constante, que no. Bueno, y realmente también si vamos a introducir una pregunta que sea, bueno, vamos a hacer una última ya. Explique la fórmula, la anterior, la aceleración centrípeta. La de la aceleración, déjame ver, ¿dónde fue que yo la coloqué? Esa Aquí, misma, aceleración radial. Esta. Bueno, si nosotros queremos regresar a la pregunta para hacerle alguna modificación, nosotros pulsamos ahí y le damos a editar pregunta y eso nos va a remitir directamente a la pregunta para nosotros poder verla y poder, déjame iniciar esto, aquí. En la fórmula, está ahí. Ajá. Sí. Perfecto. Ajá. Gracias. Ok. Entonces,
Tenemos eso. Bueno, vamos a hacer otra más ya para entonces, o no, porque es que tenemos que hacer el cuestionario realmente también. Ya como esa, vamos a darle la vuelta por si acaso, porque ya la teníamos guardada, ya la teníamos el rango de valores y todo por el estilo. Bueno, porque ahora nosotros vamos... Evelyn, perdón. Si fuera una raíz, ¿está también indicado ahí cuál será la función? Ah, sí, sí, sí que, bueno, es que por cuestiones de tiempo, pero No. si fuera una Solamente raíz, es para saber si está ahí indicado. sí, mira, si fuera una raíz, fuera lo siguiente, minúsculo todo, S, Q, R, déjame mostrar, vamos a buscar yo también le voy a compartir este material porque es muy importante. O sea, uno se le olvida y uno va, mírala ahí. Es SQRT para la raíz cuadrada. Ok, sí, excelente. Entonces va a depender de lo que usted tenga. Luego, sí, exacto. si varía, si lo que está dentro de la raíz varía, la coloca dentro de las llaves. Claro. Si un ejemplo hay constantes, la constante la deja tal cual. Y así sucesivamente. Bien, entonces... Excelente. Vámonos nueva vez donde nosotros... Entonces nosotros estamos aquí en el banco de preguntas. Y ahora lo que nosotros debemos vamos a hacer es a crear y a configurar un examen o cuestionario. Lo primero que nosotros debemos de hacer es generar las preguntas, o sea, tener las preguntas creadas en el banco de preguntas bajo categorías para que sea más fácil de nosotros pues, buscarla. Y una vez ya nosotros tengamos creado las preguntas en el banco de preguntas, entonces ya lo que nos queda es ir a configurar nuestro examen. Entonces, lo podemos hacer en una unidad de nuestras asignaturas. Bueno, vamos a utilizar la unidad 4 porque la unidad 1 yo la tengo muy full, muchas cosas. Entonces, tenemos aquí que para nosotros crear un examen o un cuestionario, nos dirigimos seleccionamos la unidad en la cual nosotros queremos crear el examen o cuestionario, nos dirigimos al icono de configuración o de engranaje y seleccionamos el segundo activar edición, porque ese segundo aquí activar edición es que nos va a dar a nosotros la opción de nosotros poder seleccionar, agregar una actividad o un recurso, porque este primer activar edición, que lo dice, o sea, son prácticamente ahí iguales, pero tienen funciones, dice igual, pero tiene funciones distintas. Entonces, en esta primera activar edición, lo que eso nos permite ajustar y activar todas las fechas que nosotros le hemos colocado. Bueno, aquí déjame ver. Mira, aquí sí nos permite ajustar mediante este calendario. Ahí nosotros podemos ahí ajustar algunas fechas que le hayamos colocado en algunas asignaciones a los estudiantes. Y también podemos cerrar y abrir unidades aquí en el ojito, en esta parte izquierda. Esa es la función de ese primer activar edición. O sea, que si usted quiere un ejemplo, si quiere que nada más el estudiante tenga acceso a ver la unidad 1, entonces usted cierra todos los otros ojitos, lo cierra ahí todo, y el estudiante ya no lo va a ver. Bien, entonces, pero nosotros vamos a trabajar en la 4, déjenme abrirla. Eso es lo que hace la primera activar edición. O sea que vamos nosotros al segundo activar edición que está justo debajo de ajuste y nos dirigimos al fondo
vemos aquí que ya sí nos da la opción de añadir una actividad o un recurso. Pulsamos acá y acá nos abre esta ventana que nosotros podemos, como en nuestro caso, nuestro objetivo es crear un examen o cuestionario, elegimos cuestionario y le hacemos clic acá en agregar. Y aquí nosotros debemos de colocarle hay como un ruido, examen, física. Podemos complacer. Bien. Entonces, acá, ¿Cómo te sientes sí. ahora? Lo que tiene el micrófono lo apaguen. Algunos lo tienen abierto. Sí, porque realmente más se entiende menos así. Entonces aquí en esta descripción nosotros le podemos colocar al alumno, por ejemplo, la cantidad de preguntas, a la cantidad de ítems o preguntas a las que él se va a enfrentar para que él maneje su tiempo, porque si realmente tiene un límite de tiempo y tiene determinadas preguntas, si él sabe, como ahorita vamos a mostrar que las preguntas se las vamos a ir mostrando por página, una por página, entonces para que él sepa cuánta pregunta es que se va a ir enfrentando. Entonces sería bueno aquí colocarle en esta descripción la cantidad de preguntas que va a contener el examen, y también le podemos indicar los temas sobre los cuales va un ejemplo de cuáles va ese cuestionario. Un ejemplo, nosotros podemos colocarle un ejemplo temas o unidades. Cinemática, los temas que trabajo y energía, qué sé yo, lo que tiene lo que contenga el examen, o sea, los temas de los cuales usted va a impartir el examen, usted lo coloca aquí. Y también le puede dar la pista de cuántas preguntas él se va a enfrentar, si son 10, si son 20, etcétera. Cantidad de preguntas, tanta. Yo creo que fueron, ¿cuántas? Porque sí, no me acuerdo si fueron 3 o 4. Pero ahí ustedes colocan la cantidad de preguntas. Yo creo que fueron como 4. Y para que se le muestre esa descripción al alumno, aquí seleccionamos aquí, cotejamos acá, para que luego cuando se termine de configurar y crear el examen, cuando el estudiante acceda al examen, entonces él va a poder ver esa descripción y se va a poder ubicar y ver realmente a lo que se va a enfrentar antes de él abrir el examen. Bien, entonces aquí en este apartado se oye como raro. El tiempo lo puede agregar que va a durar el examen. Exacto, sí, como que se escucha como un ruido, sí, no sé. Bueno, entonces aquí... Hay personas que tienen el micrófono, que lo apaguen, por favor. Sí, entonces... Ok, ahora sí. Volvió. En esta parte, para nosotros aquí vamos a disponer de una fecha de apertura y otra fecha de cierre para ese examen. Hoy estamos a 15, entonces eso va a depender ya mucho del docente. Si el docente quiere que el examen dure un día para los estudiantes, porque recuerden que nosotros tenemos una situación de que no todos los estudiantes pueden conectarse justo a la misma hora para tomar un examen. Entonces lo más recomendable es que le demos un intervalo de tiempo en lo cual ellos puedan acceder. Y sí, aquí lo que podemos restringirle es el tiempo, si son, ejemplo, 35 minutos, 25 minutos, qué sé yo, que se le va a dar al estudiante.
Entonces, aquí en este apartado, cuando el tiempo ha terminado, por ejemplo, cuando ya han pasado los 35 minutos y wow, se escucha como un ruido de fondo, sí. El maestro Jorge, por favor, apagar el micrófono. Maestro Jorge, tiene el micrófono encendido. Sí. Evelyn, tú puedes apagar el micrófono a todo el mundo. Sí, lo que... Apaga el micrófono a Jorge, por favor. Bueno. Bueno, entonces estamos aquí en en esta parte le vamos a dar 35 minutos cuando el tiempo ha terminado. Entonces, cuando el tiempo ha terminado, el envío se realizará automáticamente. Hay tres opciones en las cuales ustedes pueden seleccionar. Yo recomiendo que cuando el tiempo ha terminado, seleccionamos el envío, se realiza automáticamente. Entonces, de esa manera nosotros evitamos que el alumno olvide enviar el examen por cuestiones de nervios o que se haya ido la luz, qué sé yo, cualquier inconveniente que haya presentado el estudiante. Bien, entonces aquí en la calificación, eso ya lo vamos a especificar en el cuestionario, en el comportamiento de las preguntas, se les dejamos así, ordenadas al azar, que es lo más recomendable. Entonces aquí sí nosotros recomendamos realmente que seleccionemos la... Ay, mi madre. Déjame ver una cosa. Evelyn, cierran el micrófono a todo el mundo. Pon el cursor arriba donde está tu nombre para que te baje la barra y ahí te aparece donde poner el nombre. Esta barra no me deja ver nada. Déjame ver participante. Déjame ver quién es que tiene eso abierto. Jorge. Johnny. Ah, sí, ya lo encontré. Ya. Me volví. Listo. Bien, entonces tenemos aquí la retroalimentación que le decía, que es bueno, aunque eso va a depender. Si usted quiere un ejemplo que el estudiante vea la retroalimentación inmediatamente envíe las preguntas. Ustedes saben lo que eso significa, que puede tomar captura de pantalla y ver la retroalimentación, si le quedó bien o no, etcétera, etcétera. Entonces aquí en la diferida es que él va a ver la retroalimentación justo después que ha cerrado el cuestionario. Cuando haya, en este caso, culminado los 35 minutos que nosotros hemos dado para realizar el examen. Entonces, aquí si cada intento se basa en el anterior, no, porque no todas las preguntas se van a basar en la anterior. Entonces, aquí hay algo aquí muy importante en las... A ver, yo creo que me volé algo. No, aquí en esquema. Entonces, aquí en esquema tenemos que cómo nosotros queremos que se le presente a los estudiantes las preguntas en el examen, si es cada pregunta, cada 2 preguntas. Aquí realmente tenemos 3 opciones, hasta 50 preguntas por página, pero a mí me gusta y les recomiendo que seleccionen cada pregunta, porque así el estudiante en una página va a tener una sola pregunta, y si son muchas preguntas, son muchas capturas de pantalla que él va a tener que hacer. No lo digo que no lo hagan, pero es más, o sea, un poquito más difícil y más que se le van a presentar diferentes versiones de esa misma pregunta. Bien, entonces, en esta parte, nosotros debemos de elegir el método de navegación, si es libre o secuencial.
yo recomiendo utilizar el método de navegación secuencial, porque con este método el estudiante deberá avanzar a través del examen en un orden determinado. O sea que él no va a poder volver hacia las páginas anteriores para ver si puede arreglar algo, y si le dejamos la retroalimentación que le dijeron, un ejemplo que le dicen, está incorrecta, era tal. Entonces, si dejamos el método libre, él puede volver hacia atrás y tener ese rejuego. Entonces, mejor recomendamos seleccionar esa secuencial. Y entonces vamos a las opciones de revisión. Entonces, en esta parte aquí, es muy importante que ustedes especifiquen cuándo el estudiante va a poder ver las revisiones que nosotros le coloquemos. ¿Por qué? Porque si el estudiante tiene todas esas facilidades de que vea todo lo que pasa con las preguntas inmediatamente después de cada intento y vea todo los puntos que él obtuvo y todo eso, pues entonces es muy fácil de él pasarle todos esos datos y todas esas informaciones a los demás estudiantes. Entonces él va a tener el examen ya hecho, pero no va a saber nada, absolutamente nada del examen, que le quedó bien, que le quedó mal, hasta que ya haya terminado el tiempo que nosotros le hayamos dado para nosotros, para ellos resolver el examen. Entonces, eso va a depender, claro, de cada profesor, cómo quiera configurarlo, pero yo recomiendo esta parte. O sea, que él vea todo justo después de que cierre el cuestionario, porque ahí ya cerró todo y ya no va a poder decirle nada a nadie. Entonces, aquí tenemos las restricciones extras sobre los intentos. Aquí realmente, si quiere, le puede introducir una contraseña al examen, si quiere. Aquí también hay otros tipos de restricciones, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver los ajustes comunes del módulo. Aquí se puede configurar la visibilidad de las asignaturas. Entonces, si nosotros no ponemos ninguna restricción, las actividades que nosotros coloquemos a las asignaturas se le van a mostrar a todos los estudiantes, porque por defecto será visible para todos los estudiantes, y para eso nosotros debemos de especificar las restricciones, o sea, a cuáles grupos nosotros queremos que se le presente esa actividad, porque a veces es muy difícil de nosotros llevar todas las secciones que tenemos de una asignatura a la par por las diferentes situaciones que se nos presentan, tanto virtual como presencial. O sea, es un poco difícil realmente. Entonces, porque aunque sea también virtual, se presentan muchas situaciones. Bien, entonces, aquí mostrar en la página del curso, debemos de seleccionar ahí para que las restricciones que se le coloque, el estudiante pueda ver qué realmente se puede hacer y qué no. En las restricciones aquí de acceso, nosotros aquí vamos a poder definir las restricciones para el acceso de la actividad o el cuestionario. Entonces, para añadir una restricción, como realmente a nuestras secciones se le llaman grupos, entonces aquí nosotros debemos especificar si el estudiante debe o no debe cumplir con las restricciones que nosotros aquí especifiquemos. Entonces aquí nosotros podemos, si lo dejamos en debe, entonces solamente se le va a
esa restricción va a ser aplicable solamente a las secciones que nosotros elijamos. Un ejemplo aquí, si yo quiero elegir la sección 165, le doy añadir restricción, ya se agregó, y si quiero seguir eligiendo, también le doy a añadir restricción. Bueno, aquí realmente no, ahí coloqué, aquí también podemos elegir otra sección y ya, bueno. Y ahí ya nosotros tenemos esas restricciones que solamente ese examen se le va a presentar a esas 3 secciones y no a las demás. O sea, eran como 6 secciones de física básica. Entonces, aquí en la finalización de la actividad nosotros debemos de especificar bajo qué condiciones, o sea, se espera finalizar la FE en tal fecha. Entonces, nosotros elegimos fue el 16. Entonces, acá no trabajamos competencias ni nada por el estilo. Le damos a guardar cambios y regresar al curso. Entonces, ya acá nosotros tenemos nuestro examen ya creado y dice aquí restringido, no disponible hasta que se pertenezca, o sea que solamente los grupos de la sección, o sea, los grupos de la 165, la 274 y la 366 van a poder ver ese examen. Bien, entonces, aquí es la descripción que nosotros le colocamos al examen cuando lo estábamos configurando, la unidad de la cinemática y la cantidad de preguntas a las cuales se van a enfrentar los estudiantes. Bien, entonces, vamos a ir a nuestro, activar esta edición. Perdón, es luego de que ya nosotros tenemos el examen configurado, nos dirigimos al icono de configuración o de engranaje y seleccionamos editar ajustes. Vamos a ver en un momento. Bien, entonces, nosotros aquí ya tenemos este examen ya creado y configurado. Para nosotros poder agregar preguntas del banco de preguntas, le damos a editar cuestionario acá en esta parte o lo podemos hacer desde aquí, editar ajustes. O sea que tenemos esas 2 opciones, pero esta está ya más visible. Aquí están ya las restricciones que nosotros le colocamos, o sea, en la temporalización, que dijimos que este cuestionario iba a estar abierto desde el 15 de julio, o sea, desde el 15 de julio hasta el 16 de julio, y el límite de tiempo 35 minutos. Bueno, y en este caso, como nosotros no vamos a darle múltiples intentos, con la calificación aquí más alta. Entonces aquí le damos a editar ajustes y aquí nosotros tenemos la opción de agregar preguntas aquí en esta parte. Agregar preguntas, podemos hacer una nueva pregunta ahí mismo de ese cuestionario, pero ya tenemos nosotros preguntas del banco de preguntas. Entonces, lo que vamos es a
agregar preguntas, de blanco de preguntas, y aquí elegimos la categoría de la cual nosotros queremos seleccionar las preguntas. En esta categoría, que fue la que creamos al inicio, nosotros vamos a elegir esas 4 preguntas y seleccionamos añadir preguntas. Ya realmente ese examen tiene las preguntas ahí agregadas. Aquí en esta parte nosotros le podemos colocar la puntuación. Si el examen, que también eso es algo que le podemos poner en la descripción a los estudiantes, el valor del examen. Y aquí nosotros podemos cambiarle el valor a las preguntas, que nosotros cuando le estábamos configurando en el banco de preguntas, le colocábamos una calificación 100. Pero aquí, si yo quisiera que esa pregunta tenga un valor de 5, entonces ahí ya se lo puedo colocar. Aquí de esta manera también, 5. Y ahí realmente ya se va dependiendo de la situación. Entonces aquí 4. Bueno, eso va a depender del valor de, bueno, aquí vamos a ponerle para que se corresponda. Bien, porque aquí nosotros dijimos que ese cuestionario tiene un valor de 25 puntos, entonces debe de corresponder. Bien, entonces ya nosotros tenemos ese cuestionario. Ahora nosotros vamos a irnos a la página principal y vamos a elegir física básica y vamos a cambiar el rol de estudiante, cambiar al rol, aquí al rol de estudiante para ver cómo el estudiante ve ese examen. Y nos dirigimos al examen, o sea, el estudiante va a entrar, va a acceder al aula virtual con las mismas, o sea, con los mismos datos que él accede a tomar sus materias, con el ID y con la contraseña, y va a hacer clic aquí en el examen. Bien, entonces le dice, soy el estudiante, como lo ve, la cantidad de preguntas y todo eso, y le dice aquí que intente resolver el examen o el cuestionario ahora. Aquí dice que si quiere comenzar el intento, que tiene un tiempo límite de 35 minutos, que se va a contar desde el momento en que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. Entonces, seguro que debe empezar. Entonces ya, como nada más tiene 35 minutos y si le damos nada más un solo intento, ya no le queda de otra que darle a comenzar. Entonces, de esa manera, el estudiante va a ir haciendo el examen, va a darle, o sea, responde, le da siguiente, responde, le da siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros seleccionamos el tiempo de navegación secuencial, por eso aquí el estudiante aquí no va a poder retornar a las preguntas cuando conteste, no va a poder regresar, no va a tener esa movilidad para poder desplazarse por el examen. Bien, entonces eso era lo que yo tenía para mostrarle. Yo no sé, el tiempo realmente ha avanzado. No sé si Frank Casey se encuentra por ahí, pero realmente sí tenemos, ya avance las 8 de la noche, que realmente este tema es demasiado
largo, complejo, son muchas cosas que hay que hacer, son muchas cositas. Entonces, realmente, Tienen que seguir practicando, Evelyn. exacto. Entonces, bueno, miren, entonces, déjame cambiar el rol para ir a cambiar a mi rol. A veces a mí se me olvida que estoy en el rol de estudiante y no puedo hacer otras cosas. Entonces, miren, aquí, para nosotros ver la calificación, en este caso como no tenemos nada, pero aquí, para nosotros poder ver las calificaciones, nos dirigimos aquí a la parte izquierda y hacemos clic en calificaciones, perdón, en calificaciones. Y acá nosotros podemos, se nos van a ir registrando las calificaciones de los estudiantes. Ven que aquí tenemos ya el listado y eso, de los participantes. Aquí podemos aplicar un filtro. Ven que aquí yo tengo todos los participantes de esa asignatura de física básica, están todos juntos. En la restricción ya vimos cómo nosotros podemos jugar con eso, cómo podemos asignarle una actividad o un recurso a determinados grupos o secciones, pero aquí es que se le va a ir registrando las calificaciones a los estudiantes a medida que ellos vayan haciendo, ejecutando las actividades y los exámenes que nosotros le vayamos colocando en la asignatura. Bien. Ok, esto como que le dio algo. Bien, entonces, ya yo creo que vamos a dejar por ahí. Cualquier, entonces, duda que tengan, no sé. Ya será, Evelyn, que la escriban e irla leyendo. ¿Tú la puedes leer? ¿Tú la puedes ver? Déjame ver, yo creo que aquí no, muy bien, gracias por la reunión, para lo que sigue. Vamos primero a digerir lo de hoy. Gracias por tu tiempo y tu dedicación. O sea, yo no veo más preguntas. O sea, Evelyn, si tienen alguna pregunta, no sé, Evelyn, en lo cual, ajá. me escucha una pregunta. Sí. Yo vi que tú tenías una base de datos como de Word, que tú lo copiabas las preguntas directamente. ¿Tú tienes esa base de datos? ¿Existe en alguna forma que uno pueda también, o uno tiene que inventar? No, mira, O realmente como... los coordinadores harán las preguntas para nosotros entonces Mira, tú sabes, realmente yo... Ramón de Jesús Núñez da la gracia. Yo realmente hice el examen ahí en MOR para que sea más fácil, que también eso es lo que yo recomiendo, que lo elaboren en MOR, así nada más tienen que copiarlo y van chequeando, porque al inicio realmente, o sea, es un poquito complicado porque a veces uno no introduce la fórmula. Elabora primero, lo copia y lo pasa. Exacto, uno no elabora la fórmula como es. Entonces yo lo que hago, en mi experiencia personal, es que cuando una fórmula me resulta correcta y ya yo la voy guardando ahí en mi base de datos, ahí la subo al Drive y la tengo ahí ya guardada. Okay. Y también que eso se queda guardado en el banco de preguntas. Pero eso es lo que yo recomiendo, que tengan ya el examen ya prehecho en Word, que nada más sea copiarlo y pegarlo, y que siempre tengan pendiente cómo poder introducir las fórmulas, o sea, en el material que yo les mostré al inicio. Porque de esa manera uno va viendo, o sea, cuál es el problema que yo quiero resolver y, o sea, qué función hay. Si es una, un ejemplo, función, ejemplo. Ajá. Una pregunta ahora para el director, si me está escuchando. ¿Las preguntas las vamos a hacer cada profesor independiente o los coordinadores nos van a dar las preguntas para nosotros saber lo que vamos a poner ahí, o tomar los exámenes que ya existen y hacer la pregunta en base a eso?
Sería bueno tomar los exámenes que ya existen, o sea, y Ok. hacer la pregunta. Si ustedes Y necesitan hacer- y- exámenes y hacer- diferentes, ustedes me y escriben hacerlo, o al y hacerlo, encargado, y el encargado se lo envía en Word. y hacerlo variable. Así uno lo hace también de forma variable, que Claro, sea la misma pregunta, pero con diferentes, como hizo Evelyn, con diferentes respuestas para claro, diferentes Sí, datos. claro. yo Entonces, tenía más realmente para presentar, pero que el tiempo es todo profesor que necesite un examen, que le escriba a su encargado de tanda. Perdón, profe Ferreira, una sugerencia que quería hacer, que de hecho yo la había conversado con el profe Lee hace unos meses atrás y le dije que se comunicara con usted para que usted tomara la decisión, pero al parecer no sé si se comunicó. Lo que yo le había comentado. Sí, sí, eso yo me comuniqué con este chico de la facultad, el coordinador Ajá, de la facultad, y él, tú sabes ¿qué le que digo? tenía que revisarte porque estaba muy ocupado este chico, Ya, Edison. Edison estaba muy porque ocupado y me dijo que era muy difícil eso, que había que juntarnos, tú sabes, que había que dedicarle un tiempo a eso. Pero siga con la idea para que usted le explique. ya, no, lo que yo había sugerido es que como hay una base de datos por los profesores que estamos impartiendo asignaturas semipresenciales desde hace ya varios años, hay una base de datos bien grande en física general, en física básica, que yo entendía que simplemente lo único que tenía que hacer WAS Virtual era migrar ese banco de preguntas a todas las secciones, como somos secciones uniformes, migrar ese banco de preguntas y ya todos los profesores teniendo ese banco de preguntas, pues simplemente era modificar esas preguntas y aumentar eso sin tener que partir de cero y sin tener que hacer esto de tener que tenerla en Word, porque ya automáticamente eso está en la base de datos de la universidad. Entonces entiendo que lo más lógico y lo más viable era hacer esa parte. Excelente, eso mismo yo le expliqué que el mismo Lee me llamó, esa idea que Lee me llamó, y yo llamé a Edison y le expliqué eso, que si se podía migrar la parte que está en WAS virtual, que está en otra versión, a esta versión de la que tienen todos los profesores. Y Claro, porque ya ahí con eso no se tiene que hacer un trabajo doble. La claro, opción claro. pudiera ser es que con la opción de exportar e importar pudiéramos ver, porque hay veces que dependiendo de cómo se configure sí. la versión de Moodle que uno tenga, se pudiera ver si, por ejemplo, de los grupos que ya tenemos formados en WAS virtual, si yo, por ejemplo, puedo exportar el banco de preguntas que yo tengo por categorías, si las pudiera, por ejemplo, subir al Google Drive y que después los profesores pudieran descargarlo e importarlo, también pudiéramos hacer esa prueba a ver si funciona y de esa manera el proceso sería mucho más rápido. Bueno, pero yo creo como que ya nosotros no tenemos acceso a la UAS virtual, creo, no sé, no. Hay que chequear. Yo creo que ya se cerró eso. No, pero que en ese caso ellos nada más tienen que habilitar para que uno pueda entrar. Sí, vamos a preguntarle a Solo Edison a que ver entre, con un solo si que él entre puede hacer y eso. se pueda hacer la prueba, o que el mismo Edison, por ejemplo, o el mismo Manuel pueda descargar el archivo y enviarla, por ejemplo, por correo o ponerle en un banco para uno hacer la prueba, eso no creo que fuera problema. Y Bueno, no, realmente eso es un trabajo, pero que hay que hacerlo porque va a depender también del tipo de formato, de las no, porque en ese preguntas, de los caso es formatos simple. GIF, XML, o sea, va a No, depender porque de el eso. que está directamente en Moodle es bajo Moodle que se descarga. Y es simplemente importar y exportar preguntas y se carga de una vez. O sea, eso no tiene problema porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho de una base de datos a otra. Por ejemplo, como yo estoy en otra universidad, por ejemplo, yo estoy en la UAS, estoy en AP, yo genero preguntas, por ejemplo, en AP, y yo me las importo y las puedo alar y las puedo cargar en mi versión de Moodle, siempre y cuando se haga de manera Ok, tal que esté compatible. O sea, ok, o sea que usted la digita ahí. no la digito. O sea, ya yo, por ejemplo, eso que tú acabaste de hacer, esas 4 preguntas que tú creaste hoy, Ujú. esa categoría, tú puedes exportar esas 4 categorías y eso se genera en un archivo. Entonces, tú puedes ir a otra plataforma que trabaja bajo Moodle también y tú simplemente ahora le dices importar y cuando él te lo importa, te la importa ya como esas preguntas hechas sin que tú las tengas que volver a hacer. Ujú. Es a eso que me refiero.
y el trabajo sería mucho menor. Lo que tendríamos que comprobar es, porque como lo digo, porque la plataforma que teníamos de UAS virtual era en una versión muchísimo más atrasada que la que han colocado ahora. Entonces, por eso era que hablaba, hay que ver si hay alguna restricción. Porque, por ejemplo, en el caso tuyo, esas que tú creaste, si sí. la importación y la exportación, se le puede pasar a cualquiera de los profes que están ahí, o sea, mandarle el archivo y ellos la pueden descargar sin problema porque todos tenemos esa nueva versión. Pero como nos estamos refiriendo a ese banco de preguntas que hay ya y que tiene muchísima información, lo bueno es ver si tuviera esa compatibilidad y por eso la necesidad que se hiciera desde UAS virtual para hacer la prueba. Evelyn, Ajá. ¿puedo colaborar con la maestra en ese sentido? Sí, pues claro. Sí, Aquí. hoy vamos a hablar de ese tema, de importar y exportar, pero veo que los maestros prefieren digerir todo ese manjar que Evelyn le ha dado el día de hoy. Yo soy Frank Casey, para los que no me conocen, muchos me conocen ya. Pero yo creo, permiso, Frank Casey, yo creo que si tú lo haces un poquito rápido, ellos aguantan. Es sumamente rápido realmente para mostrarle de manera visual lo que la maestra Emma está explicando. Exacto. Realmente sí se puede hacer así, es una forma muy práctica de usted poder utilizar los exámenes y hasta compartirse los exámenes entre colegas. Usted puede, en Moodle actualmente permite la opción de importar y exportar preguntas. Entonces, ellos piden unos formatos especiales que quizás los que no somos muy tecnológicos no manejamos esos códigos, pero como dice la maestra Emma Encarnación, es muy interesante porque cuando se exportan las preguntas ya se exportan codificadas y tú la puedes importar nuevamente ya en ese formato. Entonces, lo que hay que tener en cuenta al momento de exportar e importar una pregunta son los formatos que Moodle permite. O sea, no podemos realizar un examen Word y cargarlo porque no nos lo va a recibir, porque ellos permiten examen específicos. Hay unos formatos que son el formato, voy a compartir la pantalla para mostrarles. Hay un formato que es el formato, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Que es el formato... Sí, señora. Gracias. Es el formato... hay dos formatos que son los más utilizados, que es el XLM y el GIF, que son, el XLM es un formato propio de Moodle, es el más utilizado por Moodle, ya que permite que todas las preguntas que se hagan en ese formato se puedan descargar, todas, no importa qué tipo de pregunta. Hay otros formatos que no me permiten, por ejemplo, descargar preguntas de calculadas o preguntas de falso y verdadero. Por ejemplo, solo me permite preguntas como selección múltiple. Yo le voy a mostrar ahora para que lo vean y sea más entendible haciéndolo en el momento. Vamos a entrar. Bien, entonces, cuando estamos dentro de la plataforma, vamos al banco de preguntas. Ya Evelyn ha explicado todo esto. Y en la opción de banco de preguntas, vamos donde dice More, buscamos banco de preguntas. Y en la opción de banco de preguntas, cambiar el idioma. En la opción de banco de preguntas vamos a darle donde nos dice, vamos primero a exportar la pregunta para luego, esa misma que exportemos, la volvamos a cargar y la importemos. Vamos a exportar primero. Es súper sencillo hacerlo. También me parece que la plataforma permite, sí lo permite, que si dentro de vamos a poner un espacio determinado, se crean todos los exámenes en una misma categoría padre, lo puedan utilizar diferentes profesores. Por ejemplo, las preguntas que Evelyn creó en el banco de preguntas, la plataforma puede configurarse de manera que los profesores de física básica puedan utilizar importar esas preguntas desde ese banco de preguntas. Aquí estoy en la opción exportar. Ya les dije, pues vamos a banco de preguntas, luego a exportar. Entonces, en la plataforma me va a salir esta ventana que dice exportar preguntas a un archivo. Aquí la plataforma me va a decir cuáles son los formatos en que yo puedo exportar unas preguntas. Yo puedo exportarlo
en un formato Icon. Por ejemplo, este formato es medio limitado porque solamente me permite exportar preguntas de selección múltiple. Aunque yo elija una categoría con diferentes preguntas, este formato que dice Icon, que está aquí, que yo lo estoy señalando, solo me va a exportar las preguntas de falso de selección múltiple. Está el formato GIF, que también es uno de los formatos utilizados. Hay una enseñanza sobre los formatos GIF que son diferentes. Está el formato Moodle XML, que era el que le estaba diciendo, que es un formato propio de Moodle y ya que es el más utilizado porque permite exportar e importar todos los tipos de preguntas. Y está el formato XHTML, que es que me descargan las preguntas en un formato HTML. HTML es el lenguaje que se utiliza para las páginas web. Es un lenguaje como de programación que se utiliza para las páginas web. Es importante decirle, como para que no se preocupen tanto por esto de importar y exportar, que la opción es bueno saberla porque usted puede compartir sus exámenes con sus colegas o bien hacer lo que estaba explicando la maestra Emma Encarnación. Si usted está trabajando en 2 universidades y usted quiere utilizar los exámenes que ya usted ha creado en una de las clases virtuales que usted tiene, puede exportarla y utilizarla para otra clase que usted tenga en otra plataforma o en otra universidad. Lo que sí tiene que tener en cuenta son los formatos. Aquí tenemos 4 formatos: formato Icon, formato GIF, formato Moodle XML y formato XHTML. Yo voy a descargar en el formato XHTML y yo voy a seleccionar acá. Entonces, después que selecciono mi formato, yo me voy donde dice exportar categoría. Tengo que elegir las preguntas que deseo exportar. Yo recomiendo que para que se exporten más preguntas, usted todas sus preguntas le hagan una misma categoría, porque solo le va a permitir elegir una categoría para exportar. Aquí me dice que por defecto en el sistema yo voy a elegir examen de física básica 4. Eso es lo que la plataforma me va a exportar. Le voy a dar a exportar preguntas a un archivo y me la va a descargar en mi computadora. Como yo tengo mi computadora configurada para que me descargue automáticamente sin preguntar dónde yo quiero que se guarde, me la va a descargar directamente a la carpeta de descarga o download en inglés. Entonces ustedes verán cómo se descargan las preguntas. Miren, ya yo tengo el examen descargado ahí. Me parece que esto fue lo que Evelyn trabajó el día de hoy. Este fue el examen, ya ahí yo tengo mi pregunta en mi PC. Esas mismas preguntas yo puedo importarla desde la PC hasta la plataforma y le voy a mostrar cómo se hace. Entonces, vamos a la plataforma de nuevo y para importar preguntas, me quedo ahí mismo en el banco de preguntas. Perdón, bueno, ya vemos cómo se descarga. Entonces, para importarla, me voy donde dice importar y me va a decir algo sumamente importante y se lo repito porque es realmente importante. Siempre deben tomar en cuenta los formatos. Si yo exporté en XML, ¿verdad? Y voy a importar, no puedo decir que voy a importar en Icon o en formato de palabras ausentes o en formato GIF porque simplemente la plataforma no me lo va a recibir. Los formatos tienen que coincidir. Entonces, yo voy a importar un formato GIF porque ya yo tengo una pequeña prueba elaborada en formato GIF y voy a importar en este formato. Vuelvo y le digo, estos exámenes están, diría yo, digitados con código. Le voy a enseñar un formato GIF de un examen. Tengo por aquí. Aquí yo tengo una muestra de un examen en formato GIF. Aquí está. Miren, esto es un formato GIF. Así se ve con todos esos caracteres. Las preguntas están entre caracteres, entre algunos nombres que yo realmente no conozco porque no soy informática ni soy del área de programación,
Pero como la plataforma le permite crearlos dentro de la misma plataforma, eso no es un asunto que deba preocupar en este momento, ya que lo que se quiere es dar finalización a este semestre para luego encaminarnos hacia un nuevo semestre. Entonces, este es el formato GIF. Para usted poder importar unas preguntas a Moodle en GIF, tiene que tener todos estos caracteres. Antes de que termine la reunión, yo le voy a compartir unos insumos, unas páginas donde usted puede leer más acerca de esto. Bien, entonces, déjame ver. Seguimos con importar preguntas. ¿Dónde estoy yo? Yo tengo muchas cosas abiertas. No te me vaya. Bien, entonces seguimos en importar preguntas. Tener en claro el formato en que vamos a importar, porque si lo hago con otro que no sea el que elegí, no me la va a cargar, me va a dar error. Le doy el formato GIF, que ya tengo uno preparado. Y busco mi archivo y lo arrastro o lo adjunto, como a usted le sea más fácil. Y le doy a importar. Bien, cuando le doy a importar, ya mis preguntas están en el banco de preguntas. Estas fueron las preguntas que se importaron. Mire cómo me la presenta. ¿En qué año se fundó la universidad? ¿Cómo se llama el icono donde hacemos? Eso fue un examen de prueba que ya tenemos preparado. Le doy a continuar y esas preguntas se me descargaron en el sistema 7. Y miren aquí, van a estar aquí. No me fijé bien en qué categoría la descargué, pero se descargaron. Vamos a hacerlo de nuevo, a ver. Vamos a importarla de nuevo. En la categoría que se descargaron era en la que te mostraba ahí arriba. Siempre te pone la categoría. Sí, en la que se descargó, exactamente. Entonces, ahí ya usted tiene en el banco de preguntas sus preguntas que usted importó. Ay, que hay muchas. Yo no me fui más para abajo. Ay, sí, que yo he hecho muchas. Sí, he hecho muchas, sí. Bien, entonces, de esa manera, ay, que hay 2 páginas. Ay, espérate, que yo no había explorado que Evelyn es una avispa. Sí, un detallito. Recuerden que los exámenes de física son departamentales. Por lo tanto, cada profesor debe de, en este caso, solicitarle a su profesor o a su encargado de tanda para que le envíe el examen o subir las preguntas que correspondan a su tanda. Es mucho más fácil. Sí, exactamente, sí. Precisamente por eso pregunté. Sí, excelente, Richard, así mismo. Si el coordinador previamente o su encargado ya la ha elaborado en Moodle, solamente tiene que hacer este proceso, importarla, exportarla y pasársela por correo y los maestros que lo exportan. Pero vuelvo y digo, la plataforma tiene la opción de que el maestro, que todas las preguntas que se configuren en los exámenes de física básica, todos los maestros de esa asignatura puedan tener acceso a ese banco de preguntas donde esté esa asignatura. Lo que no sé si UAS Virtual lo tiene configurado así, pero la plataforma sí lo permite. Utilizar las preguntas que ya otros maestros habían elaborado. La plataforma de UAS Virtual en el otro Moodle, ahí está todo. Como si lo tiene esta versión también lo debe tener, porque esta es más avanzada, pero esta es más avanzada, pero ha cambiado en interfaz ha cambiado más de forma, más que de fondo. Entonces, casi todas las funciones que tiene la versión pasada, creo que la 1.8, la otra versión tiene esta versión 3.8 de Moodle. Entonces, de esta manera, se importa y se exportan preguntas desde la plataforma Moodle. Evelyn. Ajá, sí. Ya. Muy bien. Muy bien, Francisco. Ay, excelente. Bien.